al pastor Daniel, a su esposa, a su familia, a sus hijos, por esta invitación y nos sentimos privilegiados, mi familia y yo, de estar con ustedes y nos gozamos también con ustedes de estos 10 años de la fidelidad de nuestro Dios. Yo creo que si como iglesia han llegado hasta aquí, ha sido solamente por la fidelidad y la misericordia de nuestro Dios. Hemos podido escuchar algunos testimonios de lo que han sido estos 10 años, ¿verdad? De Vineyard. Y analizando un poco también el video, yo creo que muchos han experimentado, obviamente, salvación, sanidad, restauración, pero también han experimentado sobre todo la gracia de nuestro Dios en sus vidas y en las de sus familias, ¿verdad? Y hermanos, de verdad que yo estoy 100% seguro que esta iglesia, sin lugar a dudas, nació en el corazón de Dios. Nació en su corazón. Y quisiera que me acompañaran ahí al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, al capítulo número 2. Vamos a meditar en algunos versículos de esta porción de la Escritura. Y qué interesante lo que menciona aquí nuestro Dios. Solamente voy a dividirlo en dos partes. Vamos a leer los primeros 3 versículos ahí como están. Sígueme con su vista. Apocalipsis 2, versos 1 al 3. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y vean esta última frase, dice: ¿y no qué? Y no has desmayado. Qué interesante lo que dice el Señor aquí. Yo quiero preguntarle, ¿cree usted que Dios está interesado en esta iglesia? ¿Cree usted que la mirada del Señor está aquí? Si por ahí alguno está dudando, basta con leer las 7 cartas, ¿verdad? Aquí de Apocalipsis a las diferentes iglesias y mirar con cuidado cómo el Señor, el Dios del universo, conoce a cada una de sus iglesias y la situación actual de cada una de ellas. Y Vineyard no es la excepción. El Señor conoce perfectamente esta iglesia. Cabe aclarar, hermano, ¿quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Usted es la iglesia. La iglesia es este cuerpo hermoso de creyentes establecidos en este lugar. Y sabe, el Señor está tan interesado en esta iglesia que conoce no solamente la iglesia, no solamente la historia, sino la situación actual. ¿Y qué creen? Lo que viene por delante. Y hermanos, los 10 años que han experimentado ustedes han visto la mano de Dios. Lo que viene más adelante tiene que ver con un interés genuino de Dios, pero está relacionado íntimamente con nuestra obediencia. El Señor, en esto que acabamos de leer, o si usted lee más adelante las cartas a las diferentes iglesias, el Señor sabe que se goza con su iglesia. El Señor también celebra los éxitos, los celebra y se goza, pero también nos ayuda a ver esas áreas de oportunidad que tenemos. Y lo más maravilloso es que nos dice el cómo. El grupo de creyentes con el cual usted sirve y adora es tan importante, hermanos, porque es el grupo de creyentes al que Dios lo ha llamado para servir. Y es el vehículo que Dios usará, ¿para qué creen? Para impactar al mundo. Así que vale la pena mirarlo con seriedad. Los versículos 2 y 3, bueno, antes el verso 1 al final dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. ¿Sabe quién es este personaje?
El que anda en medio de los 7 candeleros, el que está ahí, ¿sabe quién es? El Señor Jesús. Y yo quiero decirles algo, hermanos. El Señor Jesús camina entre ustedes. El Señor Jesús está en ustedes, vive en ustedes, se mueve en ustedes, camina entre ustedes. ¿No es hermoso saber que la presencia del Señor está con nosotros? Que está con ustedes. Y vean lo que dice el verso 2 y 3, hermanos. Hay un reconocimiento de parte de Dios de aquello que se ha hecho bien. Y yo, al escuchar un poco los testimonios, puedo identificar estos versículos 2 y 3 como parte importante de lo que ha sido Vineyard en estos años. Dice el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Hermanos, ¿se identifican con estas 3 características? El Señor está alabando la iglesia de Éfeso aquí y le está diciendo: reconozco tu arduo trabajo. ¿Ha sido fácil, hermanos, estos 10 años? Todo, decía el pastor, ¿verdad? ¿Ha sido todo color de rosa? Pastor Daniel, ¿ha sido todo tranquilo? Alguien podría decir, 10 años, el trabajo, no, hombre, ha sido tranquilo. Que vengan otros 10 así. Es más, échenme otros 30. Al cabo está tranquilo el trabajo. Dice, yo conozco, y quiero que esto, hermano, lo puedan personalizar ustedes esta mañana. Porque créanme que todos ustedes son servidores, son siervos de Cristo. Y el Señor los ha puesto en este cuerpo local para amarlo, para servirlo, para obedecerlo. Y estas palabras del Señor yo las quiero transmitir para ustedes. El Señor conoce su arduo trabajo, su paciencia. ¿Sabe usted qué es lo que desarrolla paciencia? Las pruebas. Las pruebas desarrollan paciencia. Los momentos difíciles es el horno donde Dios cocina y prepara la paciencia. ¿Alguna vez usted ha pedido por paciencia? Dios le ha dicho, Señor, dame paciencia. ¿Sí le ha dicho eso? Prepárese. Porque Dios seguramente va a poner circunstancias difíciles para desarrollar paciencia. Dice, conozco tu arduo trabajo, paciencia. Dice, resistencia al pecado. Hermanos, era una iglesia que era alabada. ¿Sabe por qué? Porque no toleraba el pecado entre sus miembros. Los alababa y les reconocía porque cuidadosamente examinaban a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Y ha padecido, ha tenido un sufrimiento paciente, y sin claudicar. Durante un largo periodo de tiempo, hermanos, la iglesia de Éfeso se caracterizó por no tolerar el pecado. Y saben, alguien podría decir, pues es lógico, hermano, ¿cómo en las iglesias vamos a tolerar el pecado? La situación de Éfeso era muy particular. ¿Sabe por qué? Porque la ciudad donde vivía era una ciudad extremadamente pecaminosa. Yo me pregunto, ¿cómo será la CDMX? Extremadamente pecaminosa. Y en ese momento la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, había una inmoralidad extrema. Yo me pregunto, ¿cómo es la Ciudad de México? Pudiéramos pensar así en otros lugares, comunidades, pero la Ciudad de México, hermanos, el lugar donde ustedes están asentados. Y hermanos, quiero decirles que hoy en día es muy popular que en las iglesias bajen los estándares de santidad, de integridad. ¿Sabe por qué motivo? Por no ofender a la audiencia. A veces algunas iglesias lo llaman como estilos de vida alternativos, maneras diferentes de pensar. Pero el Señor está reconociendo, ¿sabe? Le dice, yo te reconozco porque has trabajado arduamente, has tenido paciencia, has sufrido y no has tolerado el pecado. Hermanos, qué palabras tan hermosas que pueda decir el Señor Jesús en esta mañana de esta iglesia en particular. Y sabe, hermanos, yo creo que cuando los creyentes empezamos a bajar la guardia o empezamos a tolerar ciertas prácticas que no están de acuerdo a lo que el Señor dice, es cuando empezamos a descuidar una salvación tan grande.
es cuando empezamos a descuidar la santidad a la que Dios nos ha llamado. Es cuando empezamos a descuidar realmente y valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahorita cantábamos, oh, tu fidelidad. Cantábamos, Cristo murió en la cruz por mí. Clavó mi maldad en la cruz. Hermanos, yo quiero que piense en ese momento lo que Dios ha hecho por usted. Vale la pena, por lo que Dios ha hecho por usted, que podamos vivir vidas de santidad, vidas íntegras, vidas de obediencia. Y hermanos, quiero que vea esto. Repito, verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice el 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí es la alabanza de Dios a esta iglesia, hermanos. Y yo estoy seguro, hermanos, que estas palabras de los versos 2 y 3 aplican perfectamente a esta iglesia esta mañana. Y si ha sido así, hermanos, ha sido solamente por gracia. Ha sido por misericordia. Hermanos, lo bueno, si es que hay algo bueno en nosotros, es por gracia de Dios. Si usted ha trabajado arduamente y con paciencia y ha sufrido, es por gracia de Dios. Y el Señor reconoce este trabajo, hermanos. El Señor lo honra. Sin embargo, viene una contraparte ahí que no nos gusta mucho a partir del verso 4. Y hermanos, ¿cómo empieza este verso 4? Dice, pero, cuando hay un pero, hermanos, ¿qué significa? Que algo no está bien. En la iglesia de Éfeso dice, pero tengo contra ti. ¿Qué has dejado qué? Hermanos, hace un momento el hermano que estaba aquí dirigiendo decía, en el desayuno pregúntese, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios le trajo aquí? ¿Cómo es que usted experimentó un cambio de vida? Escuchábamos ahorita al hermano Daniel. ¿Cómo se llama tu hermano Daniel? Alejandro. Hermano, ¿por qué las lágrimas? ¿Por lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Por ver la transformación de dónde estaba y a dónde Dios lo ha traído? ¿Recuerda ese momento, hermano? Ese momento, ese es nuestro primer amor, hermanos. ¿Sabe? Cuando valoramos y nos sentimos perdonados, rescatados, restaurados, transformados. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso produce un gozo en nuestra vida que no hay otra manera de expresarlo que solamente amando a Dios, sirviéndolo, obedeciéndolo. Pero ¿sabe esta iglesia de Éfeso qué pasó con ellos? Dice, pero tengo contra ti. Dice ahí que has dejado tu primer amor. ¿Qué significaba esto, hermanos? Que habían olvidado realmente la obra que Dios había hecho en sus vidas. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe, hermanos? El apóstol Pablo había elogiado a la iglesia de Éfeso por su amor a Dios y a los demás. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, por favor. Vean cómo se expresaba el apóstol Pablo de esta iglesia, Efesios 1, y vea lo que dice ahí el verso 15. Dice, por esta causa, Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice el verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por muchos años, hermano, esta iglesia se había caracterizado por ser una iglesia que se amaba entre sí, que amaba a los demás y sobre todo que servía a su comunidad. Pero ¿sabe qué sucedió con esta iglesia, hermanos? ¿Sabe qué sucedió con esta iglesia? ¿Por qué perdió su primer amor? Muchos de los fundadores de la iglesia, hermanos, ¿sabe qué había pasado con ellos? Habían muerto. Y se había levantado una segunda generación que, ¿qué cree? Había perdido su fervor espiritual. Había perdido su fervor espiritual. Esta mañana comenzamos leyendo el Salmo 145. Entre lo que dice el Salmo 145, dice, generación a generación
celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Yo me maravillo y me da mucho gozo cuando veo familias aquí completas y veo a la siguiente generación. ¿Cuántos niños hay aquí? ¿Cuántos niños habrá aquí, Pastor Daniel? 9, 10. ¿Sabe usted que esa es la siguiente generación de esta iglesia? ¿Sabe usted que depende de ustedes, de esta primera generación, que ese fervor espiritual que hoy tiene Vineyard sea transmitido? Y como dicen, no por amor tanto a Vineyard como tal, que es importante. Mi motivación debe ser mi amor a Dios. Nuestro amor a Dios. ¿Cómo estamos transmitiendo ese fervor a esa siguiente generación? No desearíamos, hermano, no sé cuántos años va a estar Vineyard, yo espero que sea hasta que Cristo venga. Y cuando me refiero a no sé cuántos años, es porque no sé cuántos años faltan para que venga el Señor. Faltarán 20, faltarán 30, faltarán 50, faltarán 100. No lo sabemos, hermanos. ¿O alguien lo sabe? Pero que mientras Cristo venga, hermanos, que cada vez que se celebre un aniversario en Vineyard, tanto la generación actual como la siguiente no pierda su fervor a Dios. Y que este verso 4 de Apocalipsis 2 no sea una realidad aquí que se diga, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que ese versículo no nos aplique aquí a nosotros. ¿Por qué? Porque significará que estamos haciendo lo suficiente para impactar a la siguiente generación y transmitir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué Dios les estamos contando a la siguiente generación, hermanos? Y sabe, esto no es nuevo, hermanos. Por eso la iglesia de Éfeso perdió su fervor espiritual. Porque se levantó una segunda generación que no tenía tanto fervor como la primera. Y hermanos, qué gran responsabilidad la que tenemos. Y sabe, ahí en el libro de Jueces, si usted lee el libro de Jueces capítulo 2, a partir del verso 7, dice que toda aquella generación de Josué fue reunida a sus padres. Dice que después de ellos se levantó otra generación, pero ¿sabe cuál era la característica de esta generación? Dice que no conocía a Dios ni las obras que había hecho. ¿No es lamentable eso, hermanos? Y eso hace que se pierda el entusiasmo, el fervor del primer amor. Cuando perdemos el entusiasmo por el primer amor, hermanos, podemos seguir sirviendo, pero ¿sabe qué? Ya no con una motivación clara o transparente. El hacer algo por Dios, hermanos, debe ser motivado por el amor a Él y por lo que ha hecho en favor de nuestras vidas. La pregunta es, ¿cuánto o cómo podemos pagarle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros? No nos alcanza la vida, hermanos, para poder pagar a Dios. Y hermano, así como cuando pienso en este primer amor, así como cuando un hombre y una mujer se enamoran, ¿cómo es esa experiencia del primer amor? ¿Cómo es? Así los nuevos creyentes se mantienen entusiasmados por todo lo que Dios ha hecho en favor de sus vidas y no pierden de vista la importancia de haber sido perdonados. Sin embargo, cuando perdemos de vista, hermanos, la seriedad de aquellas cosas que nos pueden ir alejando paulatinamente de Dios. ¿Y sabe qué es eso? Pecado. De aquellas cosas que nos pueden ir alejando paulatinamente de Dios, podemos perder el entusiasmo por nuestros pecados. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Sería lógico pensar que usted puede olvidar el perdón de sus pecados? Alguien podría decir, hermano, yo creo que sí, a lo mejor sí podemos olvidarnos de cuánto Dios nos ha perdonado. ¿Será posible eso, hermanos? Si me acompaña a la segunda carta de Pedro, al capítulo 1, hay una clave importante aquí, hermanos, para no perder eso. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Dice el verso, a partir del verso 5, acompáñeme, porque esto es muy importante, hermanos, porque de ahí vamos a hablar, a profundizar en algo muy puntual. Segunda carta de Pedro 1, a partir del verso 5, dice, vosotros también,
Vamos a personalizarlo, hermanos. Nosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y vean lo que dice adelante. Porque si estas cosas están en vosotros, pero no solamente que estén, dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe, hermanos? El Señor nos ha dado una salvación tan grande, pero quiere perfeccionarnos cada día. Quiere que vayamos evidenciando el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque dice, si tienes estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ve lo que dice el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Y vean esta frase, hermanos. Habiendo ¿qué? Olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, esto es lo que nos hace olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros muchas veces, hermanos. Cuando no estamos en la sintonía con Dios, cuando no están presentes estas virtudes y mucho menos abundan, empezamos a dejar de dar fruto y por ende empezamos a olvidar la purificación de nuestros antiguos pecados. Y hermanos, eso es muy lamentable, muy lamentable. Yo creo que Vineyard ha experimentado 10 años de fidelidad de Dios, ha experimentado 10 años de gracia, han experimentado perdón de Dios, hermanos, restauración, transformación. Eso nos debiera llevar a impulsar a decir, Señor, hasta que tú vengas, Señor. Yo quiero amarte, quiero servirte, quiero obedecerte, quiero dar fruto. Ese fruto que permanece. Me encanta mucho el verso que pusieron de Juan 15:5. Dice, permaneced en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, sin embargo, cuando empezamos a olvidar estas cosas, tal vez empiezan a llegar a nuestras vidas cosas mundanales. Y muy sigilosamente, hermanos, podemos perder de vista la seriedad de algo tan importante. ¿Sabe qué es? El pecado. Quiero decirle algo, hermanos, no piense en pecados extremos. Pecado es cualquier cosa que nos puede apartar del amor a Dios. Pecado es cualquier cosa que nos pueda apartar de nuestra fidelidad a nuestro Dios. Y tenemos que entender, hermanos, cómo funciona esto, cómo funciona el pecado, porque hermanos, no estamos exentos de ello. O alguien aquí podría decir, hermano, yo como que ya me siento del otro lado de la eternidad, porque ya no batallo con el pecado. Ya no batallo, ¿qué cree? Ya no me enojo, hermano. Ya no. ¿Qué cree, hermano? Ya no siento injusticia, ya no. Algo me está pasando, como que ya floto, hermano, allá de aquel lado. Tenemos que reconocer, hermanos, que mientras estemos aquí, siempre habrá una lucha. Y quiero decirle algo, hermanos, que el enemigo no está contento de celebrar 10 años esta mañana. Y siempre va a poner algo en nuestras vidas, pero tenemos que estar alertas, alertas. Y para ello, hermanos, tenemos que entender, y quiero profundizar un poco para no desviarme tanto, pero quiero profundizar, hermanos, en que no tenemos que descuidar una salvación tan grande. No tenemos que perder de vista nuestra santidad. No tenemos que perder de vista nuestra obediencia a Dios y no tenemos que perder de vista para qué fue constituida la iglesia en este lugar. Debemos entender, hermanos, la anatomía y la fisiología del pecado para que cuando llegue, hermanos, este no tenga triunfo sobre nosotros, sino que podamos seguir adelante amando a Dios y obedeciéndolo. Hermano, así como nuestro cuerpo tiene una anatomía, ¿qué es la anatomía de lo que se compone nuestro cuerpo? Huesos, músculos, órganos.
Y la fisiología del cuerpo es la manera en que funciona nuestro cuerpo, en que funciona los pulmones, los riñones, el corazón. Esa es la fisiología. También debemos entender cuál es la anatomía y fisiología del pecado. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando el pecado entra, causa muchos estragos en una iglesia. Cuando el pecado le damos lugar, no solamente trae devastación a nivel personal, también a nivel familiar y a nivel iglesia. ¿Por qué cree usted que muchas iglesias se dividen? No se multiplican, se dividen. ¿Por qué? Porque se dio lugar a algo que no era correcto. Y hermanos, debemos entender esto. Jeremías 6:14, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. ¿Sabe a qué se refería esto, hermanos? Que el pecado se estaba tratando con ligereza. Y a veces los mismos líderes decían: no, hombre, no pasa nada, estás bien. Y el Señor decía: no está bien. Los líderes están ofreciendo soluciones muy superficiales para la herida de mi pueblo. Hermanos, tenemos que entender, y esto va a ser una lucha constante hasta que Cristo venga. Debemos entender que la tentación, el pecado, las luchas, así como funcionaron en el Edén, de la misma manera funcionan para nosotros hoy en día. Y hermanos, si no tenemos la capacidad de detectar aquello que puede dañar la iglesia, puede causar una catástrofe enorme. La carta de Santiago, hermanos. Estamos estudiando Biblia, hermanos, por eso voy a andar de aquí para allá en la Biblia. Pero la carta de Santiago, el capítulo 1, sígame usted ahí, y dice ahí a partir del verso 12, porque vamos a regresar a Apocalipsis, pero quiero que me acompañe ahí. Santiago, por favor. Capítulo 1, verso 12 al 15 nada más, dice Santiago 1, versos 12 al 15, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice ahí? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Hermano, no sé cuántas pruebas ha resistido Vineyard. Siéntase bienaventurado. Siéntase inmensamente feliz, porque dice: cuando hayas resistido la prueba, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, el pecado tiene una anatomía y una fisiología que debemos conocerla para no caer. Una anatomía. ¿Sabe de qué se compone el pecado, hermanos? ¿Sabe que en nosotros todavía hay una naturaleza pecaminosa? Cristo nos salvó, hermanos. Cristo nos rescató. Pero hay una naturaleza ahí que todavía, hermanos, puede ser activada de alguna forma. Y si no alimentamos el espíritu, corremos el riesgo de que la naturaleza pecaminosa se active de inmediatamente. El pecado funciona así, hermanos. La anatomía es así. La anatomía es la naturaleza pecaminosa junto con todos nuestro cuerpo, hermano, nuestros sentidos, los ojos, lo que vemos, los oídos que escuchamos, lo que hablamos, lo que palpamos. Cuando la tentación, hermanos, entra por nuestros sentidos, puede activar una naturaleza pecaminosa que tenemos y puede causar grandes estragos en una iglesia. Y por eso debemos tener mucho cuidado. Eva vio una fruta y ¿qué hizo, hermanos? Allá en el Edén. Vio, por ahí entró. Vio y la codició, la tomó y la mordió. Y después de que mordió eso, hermanos, ¿sabe qué pasó?
murió espiritualmente. Acán, ¿recuerdan el pecado de Acán? Ahí en Jueces 7, miró un lingote de oro. ¿Quién no quisiera tener un lingote de oro, hermano? Se miró un lingote de oro y lo tomó y lo escondió. ¿Y qué pasó con él? ¿Recuerda la historia? No solamente murió él, toda su familia. A mí me impresiona decir, a ver, pasen los niños pequeños aquí, sí, también mátenlos. ¿Qué? Por el pecado de un solo hombre. ¿Sabe a qué voy con esto, hermanos? A que a veces no dimensionamos el estrago y el peligro por decir, pues, ¿qué tanto es tantito? Gracias a Dios por Vineyard. Pero cada uno de nosotros, hablo de la iglesia, como si yo fuera parte de ustedes. Cada uno de nosotros somos responsables por mantener la integridad y la santidad de esta iglesia. Acán miró, tomó el lingote y eventualmente murió él y toda su familia. David, ¿recuerdan a David paseándose en la terraza del palacio? ¿Qué hizo? Miró, cayó, Betsabé concibió. ¿Y qué pasó con este niño? Murió. ¿Sabe, hermanos? Eso es lo que dice Santiago. Cuando el pecado es concebido, da a luz muerte. Y podemos morir espiritualmente. Podemos morir espiritualmente. Una sola mirada derrotó a estos personajes que acabamos de mencionar. ¿Qué te puede derrotar a ti si no estás alerta? ¿Qué puede en algún momento causar un estrago en una iglesia? Por eso la palabra del Señor nos dice, ¿recuerda Mateo 26:41? Estoy seguro que se lo sabe, hermano. Estoy seguro que se lo sabe. Mateo 26:41, ¿alguien lo tiene? Velad y orad. Así se lo saben, ya ven. Para que no entréis, ¿en qué? El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Alguien ha planeado pecar hoy? Que diga, hermano, que hoy me levanté con la idea de pecar. ¿Qué cree, hermano? Ya son como las 12 y todavía no caigo, hermano. ¿Alguien ha planeado pecar? ¿Caer? Esto no se planea, hermanos. Pero hay una directriz, velad y orad, para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, nuestros sentidos, la carne es débil. Por eso el reclamo de Dios a esta iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Sabe qué lo había causado esto, hermanos? El enfriamiento espiritual. La falta de fervor por la obra de Dios. La falta de entusiasmo y de valor por todo lo que Dios nos ha perdonado. Hermanos, quiero que seamos conscientes de esto. ¿Sabe cuánto le ha perdonado Dios? ¿Sabe cuánto le ha perdonado Dios? ¿Y sabe de qué le ha librado? ¿Se ha puesto a pensar que lo ha librado del infierno? ¿Se imagina ese lugar, hermano? Ya usted está libre de ese lugar. Yo espero que todos tengamos esa certeza. Somos libres de ese lugar. Por eso no quiero que perdamos de vista cuánto Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Porque nuestro pecado nos condenaba al infierno. Y esta iglesia de Éfeso, hermanos, comenzó así, entusiasmada, agradecida, trabajando fervorosamente, no tolerando el pecado, pero llegó un momento en la historia de esta iglesia que empezó a bajar el estándar, a tal grado de olvidar su primer amor. ¿Quiénes son las personas más ancianas aquí en la iglesia en cuanto al tiempo que llevan aquí? 10 años allá. 9, decía el hermano Rubén, ¿verdad se llama? 9 años. Bueno, acá, 10. ¿Qué pensaría usted, hermano Rubén? Que en 30 años, que usted dice, hermano, no sé si esté, pero que estuviera y que Dios lo llevara a otro lugar y que en 30 años usted dijera, ¿cómo es posible que Vineyard perdió el entusiasmo? ¿Cómo se sentiría usted, hermano? ¿Triste? ¿Qué pasó?
¿Qué sucedió? Y hermanos, gracias a Dios que no sucede. Pues se queda con ellos, ¿no? Yo me quedo aquí, dice el hermano. Y con una responsabilidad, hermanos. Tenemos que transmitir el amor a Dios a la siguiente generación. Tenemos que enseñarles a amar a Dios, a servirle, a obedecerle y a no olvidar, hermanos, de dónde Dios nos rescató. Están aquí, hermanos, como iglesia por gracia. Están aquí por gracia. Por eso, hermanos, no podemos olvidar entonces qué podemos hacer para no caer en situaciones que puedan mermar la efectividad de la iglesia. El gran teólogo del pasado, John Owen, decía: tienes que matar el pecado o el pecado te matará a ti. Tienes que matar el pecado o el pecado te matará a ti. Vineyard debe ser una iglesia que sea reconocida por su alto estándar de integridad. Y que, como decía aquí, le decían a Éfeso, y porque no toleras el pecado. No toleras a los malvados. No toleras a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has evaluado tan alto que no toleras la maldad dentro de la iglesia. John Owen lo decía: tienes que destruir el pecado o el pecado te matará a ti. El pecado es como un carbón encendido, hermanos, dentro de una casa. Que pudiéramos decir: no pasa nada, apágalo. No pasa nada. Y ese carbón encendido, si no se apaga, ¿qué cree? Puede causar un gran fuego y consumir hasta las ruinas cualquier edificio. Cuando decimos no pasa nada, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué puede pasar? Yo quiero decirles, hermanos, que por eso digo, si no tenemos la dimensión de los estragos que puede causar una mala decisión, y le voy a decir algo, generalmente el ser humano no la tiene. ¿Usted cree que Eva, imagínese a Eva viendo la fruta y diciendo: oye, Adán, ¿tú crees que con una mordida podamos maldecir a toda la humanidad por siempre? ¿Usted cree que lo pensaron? No. David con Betsabé. ¿Usted cree que se imaginó: oye, de este acto que voy a cometer se va a derivar violencia en mi familia, va a haber asesinatos, muertes, luchas, mi hijo me va a querer quitar el reino, va a haber espada, muerte? ¿Usted cree que lo pensó? No. Acán, al ver el lingote de oro, dijo: no, pues lo escondo, al cabo, bueno, pues van a matar a mi familia, a mis hijos, a todo el clan. No lo piensan, hermanos. Y así es el pecado. Te ofrece algo, pero no mides las consecuencias. Y hermanos, ¿a qué vamos? A que esto se trata de santidad. Esto se trata de obediencia. ¿Sabe? Cuando se presenta la tentación, hermanos, y la oportunidad del pecado, esto nos muestra dos cosas nada más. Una, ¿dónde estamos parados en relación a nuestra santidad? ¿Y qué tanto hemos desarrollado un carácter piadoso? ¿Recuerda la historia de José? ¿Recuerda cómo la esposa de Potifar le insistía constantemente para pecar? Pero se reveló algo. Se reveló la santidad de un varón. Y se reveló el carácter piadoso que había desarrollado. Y el temor a Dios, porque dijo: ¿cómo yo haría algo tan grave pecando contra Dios? La tentación nos revela cómo está nuestro corazón, hermanos. Nos revela dónde estamos parados en relación a mi santidad y en relación a mi compromiso con Dios. ¿Qué tanto compromiso? Si usted pudiera evaluar su compromiso con Dios del 1 al 10, no me lo diga, ¿en dónde se pondría? Les digo, nadie prepara un fracaso, hermanos. Nadie dice: Señor, hoy voy a pecar contra ti. No, hoy no, creo que mañana voy a pecar contra ti, Señor. No se planea. ¿Qué tanto compromiso tiene Vineyard con Dios? De caminar en obediencia, de caminar en santidad, de caminar en integridad. ¿Sabe que la obediencia de una iglesia trae mucha bendición a la iglesia? ¿Sabe que la obediencia de esta primera generación
puede impactar enormemente a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Por eso, hermanos, deseamos que versículo 4 no sea una realidad para Vineyard, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 5 dice ahí, Apocalipsis 2, regresamos al verso 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y ve lo que dice al final, dice, y haz las primeras obras. Hermano Daniel, a ver si no te meto en un lío. ¿Cuáles eran las primeras obras que hacían en los primeros años en Vineyard? ¿Te acuerdas? ¿Qué hacían? Predicaban, evangelizaban, discipulaban. Y me imagino que lo siguen haciendo, pero ¿qué hacían? ¿Alguien recuerda? ¿Qué se hacía en Vineyard en los primeros años? ¿Perdón? Se enseñaba y es algo que sigue permaneciendo. Dice aquí, haz las primeras obras. Y dice ahí, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos, yo creo que es fundamental que entendamos para qué está la iglesia local. ¿Para qué fue constituida la iglesia? Haz las primeras obras. ¿Alguien recuerda Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id y haced, ¿qué? No sé cuántos estén haciendo discípulos aquí. No sé cuántos están siendo discipulados y no sé cuántos están haciendo discípulos. Sabes, esa es la vida sana de una iglesia. Cuando eres discipulado, pero también cuando estás discipulando a alguien más. Y ese alguien más, una vez que fue discipulado, está discipulando a otro. Y ese que fue discipulado, a otro, y a otro, y a otro. Y sabe, la iglesia crece, se enriquece, se edifica y crece en la gracia y en el conocimiento del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Transmitir, hermanos, enseñar. ¿Y sabe cómo podemos enseñar? Con conocimiento de la palabra, pero con mi propia vida. Debo transmitir el amor a Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y tenemos una promesa hermosa, hermanos. Y aquí yo estoy con vosotros. ¿Qué dice cuándo? ¿Los domingos? Todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, qué bendición la que podemos tener cuando hacemos esto. Discipulado, discipular, vivir en santidad, en integridad, en obediencia. ¿Se imagina usted un grupo de creyentes con estas características? Hermanos, prepárese, porque cuando Dios ve una iglesia de esta forma, la usa grandemente para impactar a su comunidad, para impactar a su nación. Que en el año 11, si Cristo no viene antes, podamos ver vidas que fueron transformadas de un año a otro. Que en el año 12 podamos ver más involucrados en discipulado. Que el año 13 podamos ver más involucrados en evangelismo. Que el año 14, y hermanos, ¿sabe lo que sucede cuando pasa eso? Lo que dice el libro de los Hechos. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe? El Señor está buscando el lugar correcto para aquellos que han de creer. El hogar correcto. El hogar indicado. No el perfecto. El hogar que ama a Dios. Y esta iglesia puede convertirse en el lugar que Dios puede escoger para que otros puedan conocerle, amarle y crecer en santidad, en integridad y en obediencia. ¿Desea usted esto para Vineyard? ¿Desea usted que esta iglesia sea una iglesia donde la mirada del Señor siga estando
porque están caminando en integridad. Y hermanos, no debemos olvidar cuál es ese quehacer de la iglesia. ¿Sabe por qué Cristo murió por ella? ¿Sabe por qué? Efesios capítulo 5, verso 27. Dice lo siguiente, Efesios 5, 27. ¿Sabe por qué murió Cristo por usted? ¿Sabe por qué murió Cristo? Por dar su vida por la iglesia. Dice la palabra del Señor, Efesios 5, 27. Perdón, verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27. Aquí está el propósito, hermanos. A fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El propósito de esto, hermanos, es que para poder ser una iglesia gloriosa, necesitamos entender este propósito. Cristo entregó su vida para purificar la iglesia, lavándola mediante la palabra. ¿Se da cuenta dónde está? En Efesios. Esa iglesia de Efesios. La mancha y la arruga, ¿sabe qué simbolizan, hermano? El pecado, el desgaste espiritual, la imperfección y las divisiones humanas. ¿Ha habido desgaste espiritual estos años? ¿Se ha querido tirar la toalla, como se dice coloquialmente? ¿Ha habido imperfecciones? Tal vez hasta divisiones humanas. Sin mancha ni arruga representa una iglesia, sin mancha ni arruga representa una iglesia apartada del mal y que vive en pureza y santidad, libre de la corrupción del mundo. Por eso tal vez la insistencia, hermanos, de estudiar la palabra, ser discipulados, discipular. ¿Cómo vamos a transmitir, hermanos? ¿Cómo nos vamos a alimentar mutuamente? Haciéndolo de esta manera. Santa y sin mancha describe el estado de madurez espiritual. Hermanos, llevan 10 años como iglesia. 10 años en donde seguramente ha habido un crecimiento espiritual, un desarrollo espiritual. Y hermanos, así como nuestro cuerpo físico, los ciertos años ya tenemos que hacer cosas, en la vida espiritual no es diferente. Ustedes se imaginan a un niño totalmente sano, hablo, a un niño de 10 años que todavía no camine, ¿se lo imaginan? ¿A qué edad un niño empieza a caminar? Al año empieza sus primeros pasos, año y medio, a los 2 ya anda como bala, ¿verdad? Y si no caminara a los 2 años, ¿qué pensaríamos? Algo está mal, ¿cierto? En 10 años, ¿cuánto ha caminado Vineyard? En 10 años, ¿cuánto ha crecido espiritualmente? ¿Cuánto ha madurado? Y todavía falta más, hermanos. Seguramente Dios quiere usarles. Santa y sin mancha describe el estado de madurez espiritual, consagrada a Dios y viviendo bajo el señorío de Cristo. Hermanos, será para la honra y gloria de Dios que alguien diga, Vineyard es una iglesia que vive bajo el señorío de Cristo. Vineyard es una iglesia que vive comprometida con Cristo. Vineyard es una iglesia que ama a Dios porque obedece sus mandamientos. ¿El resultado cuál será, hermanos? Una comunidad que se mantiene expectante. Expectante, ¿sabe de qué? De cómo Dios les va a usar para que otros lleguen al conocimiento de Él. El resultado de todo esto, hermanos, de ser una iglesia gloriosa, de que no ha olvidado su primer amor, es vivir en la expectativa de lo que Dios va a hacer con Vineyard, a través de Vineyard, porque es el Señor el que camina entre ustedes. Se mantiene expectante, viviendo con integridad, mientras espera el regreso de su Salvador. Viviendo con integridad, mientras espera el regreso de su Salvador.
Hermanos, una bendición que se tiene como iglesia es que cuando alguien cae, siempre hay otro que le levanta. La bendición de que como iglesia, cuando alguien peca, viene una restauración en la iglesia. Aunque a veces la disciplina, dice, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero ¿sabe cuál es la promesa? Que cuando los que son ejercitados en ella, en la disciplina, hay un fruto. Dan fruto apacible. Hermanos, somos una comunidad de creyentes imperfectos, pero que aman a Dios en gran manera. Somos una comunidad de creyentes que fallamos, sí, pero que nos arrepentimos y retomamos el camino con Dios. Somos una integridad de creyentes que lo aman porque lo buscamos día con día a través de su palabra y de la oración. Y queremos ser una iglesia obediente. Que se sirven entre ustedes, que sirven a la comunidad donde Dios los ha puesto y que están predicando el evangelio y discipulándose y discipulando a otros para que sigan creciendo en la gracia y en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el quehacer de la iglesia es ese: predicar el evangelio, hacer discípulos, ser la sal y la luz del mundo. ¿La sal para qué sirve, hermanos? Para sazonar. Ustedes son ese sazón que Dios quiere usar para que otros puedan conocer lo que ustedes están experimentando. Pero también, hermanos, la luz del mundo. Apocalipsis 2 termina diciendo, si tú no eres obediente, dice, vendré y quitaré tu luz. Qué triste, ¿no, hermanos? Qué triste. Al final, dice aquí Apocalipsis en el verso 5 al final, dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Eso no deseamos, ¿verdad? Deseamos que la luz de Jesús pueda brillar en cada uno de nosotros para que como iglesia podamos ser esa luz que el mundo necesita. Y hermanos, amar a Dios y obedecerlo será nuestro mayor placer y privilegio, para que toda la gloria y la honra sean para nuestro Dios. ¿Están listos, hermanos, para ser una iglesia gloriosa por los próximos 10 años, por los próximos 20 años, por los próximos 30 años? Que algún día Lucio pueda estar aquí parado dando un testimonio. Que un día escuché un nombre, pero no sé quién es, Pablito, pueda estar aquí diciendo, yo nací en este lugar. Y esta iglesia siguió creciendo como una iglesia gloriosa. Y ojo con esto, que espera preparada el regreso de quien la formó. Que espera preparada el regreso de quien la plantó. Que espera preparada el regreso de aquel que ha dado el crecimiento de este cuerpo local en esta ciudad. ¿No le gustaría, hermanos, que como iglesia el Señor les honrara? Que como iglesia a cada uno les dijera, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gloria a Dios que no claudicaste. Gloria a Dios que te mantuviste en integridad. Gloria a Dios que no toleraste el pecado. Gloria a Dios que decidiste caminar en obediencia y en integridad por amor a mí. Hermanos, que esa sea nuestra motivación para seguir adelante como iglesia. Que todo lo que hagamos, todo, lo hagamos con la motivación transparente de que amamos a Dios por lo que Él hizo por nosotros. El Señor le ha rescatado. El Señor le ha permitido ser parte de este lugar. Honre a Dios, porque la iglesia es usted. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias
por tu fidelidad para este lugar, Señor, para esta iglesia. Señor, han sido 10 años de experimentar diferentes cosas, Señor, pero hoy celebramos tu fidelidad y tu misericordia. Ha sido una iglesia, Señor, que, como dice tu palabra, ha trabajado arduamente, ha sido paciente a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de los momentos difíciles. Ha sido paciente, Señor. Ha trabajado arduamente y ha sufrido también. Pero también te damos gracias, Señor, porque en cada uno de ellos, Señor, está el anhelo de poderte agradar, de poderte servir, de poderte amar. Señor, Vineyard nació en tu corazón y tú has sostenido tu obra hasta este momento. Oramos, Señor Dios, para que tú bendigas a nuestro hermano Daniel como pastor, a su esposa, a su familia. Que tú bendigas al grupo de servidores, Señor, que has puesto en este lugar. Que, Padre, tú les sigas guiando, dirigiendo a cada uno de ellos. Que bendigas esta iglesia, Señor, a cada uno de sus miembros. Y que, Padre amado, podamos siempre recordar todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Todo lo que nos has perdonado, Señor. Y, Padre, que por amor a ti, Señor, podamos seguir sirviendo, podamos seguir obedeciendo y sobre todo no descuidemos nuestra santidad, nuestra integridad, Señor. Padre, si estamos batallando en alguna área el día de hoy, como iglesia o en lo personal, oramos para que tú nos ayudes, Señor. Y pedimos, Señor, que tú uses esta iglesia para que otros puedan llegar a conocerte, para que puedan crecer en tu gracia, en tu conocimiento, y que Vineyard pueda ser un testimonio de lo que tú haces en la vida de personas imperfectas, pero que tienen un corazón dispuesto a amarte, a seguirte, a servirte y a obedecerte, Señor. Amado Dios, gracias por esta celebración. Gracias por el privilegio de celebrar 10 años, Señor, y que sean los años que tú quieras, Señor, caminando en obediencia a ti. Nos ponemos en tus benditas manos y te damos gracias y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que cumplan muchos años más como iglesia y que sobre todo la característica principal de este lugar sea una iglesia que camina en integridad, en santidad y en obediencia a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.